agradecerle por la invitación, a tanto a usted como a Manuel, porque en esta organización muy amplia de un tema tan relevante en el que han sido pioneros y que da muchísimo gusto ver que se establece en la Asociación Mexicana de Filosofía, ¿no? Algo que precisamente es muy interesante de reflexionar. Bueno, voy a compartir la pantalla, no sé si tenga que tener algún permiso especial o directamente lo puedo hacer. Voy a ir señalando algunas cosas. Eh, bueno, ¿se ve sin problema? Me parece que sí. Sí, sí se ve. Sí. Gracias. Bueno, un poco el título es precisamente uno de los conceptos, digamos, que he trabajado a lo largo de estos últimos años y que incluso actualmente también en un proyecto de estos proyectos Ciencia de Frontera que otorga el CONACYT también está siendo utilizado como una parte metodológica para poder comprender sobre todo las prácticas, en este caso de los investigadores en temas que tienen que ver con algunos planteamientos y soluciones a la diabetes, ¿no? En varios aspectos ya en este terreno un poco más de tipo médico. Hablaré un poquito de ello, pero la verdad es que a partir de estas charlas, de esta discusión y sobre todo de lo que nos deja esta parte de la filosofía, me planteo varias preguntas y creo que en un momento determinado la charla anterior, la sesión anterior y lo que hemos discutido, pues precisamente nos lleva a replantear algunas cosas. Bueno, sí, yo pertenezco en este sistema hoy, la verdad, que he de decir, esta parte de cátedras CONACYT y estoy asignado a la UAM Xochimilco, donde la verdad el trabajo ha sido muy, muy interesante con el grupo de colegas. Estoy bajo la supervisión del doctor Alexandre Veracruz y bueno, colaborando con algunos otros colegas como la doctora Dutrenic y bueno, varios otros que hemos tenido, digamos, este tema de la diabetes. Pero en este caso hablaré y trataré de llevar a un planteamiento sobre cómo abordarlo en sociedades interculturales y precisamente, bueno, ese es un poco el punto. Estos serán un poco las temáticas, la verdad es que tampoco, y qué bueno, agradezco esos minutos un poco de más para que me dé tiempo, pero creo que tampoco enfatizaré sobre todo en los cuatro primeros puntos. Quiero ver precisamente este otro lado de la moneda, este otro abordaje metodológico y bueno, sobre todo para plantear, digamos, una reflexión un poco, espero, más sustancial. Bueno, voy a empezar con una introducción que quizá ya algunos de nosotros sabemos y que en un momento, bueno, de antemano voy a tratar de presentar los datos que justifican el problema, pero meramente como una descripción que siempre es importante también tenerla. Este es un comparativo de la última encuesta que salió de Ensanud sobre los efectos de la diabetes en México. Aquí en este punto, el rasgo comparativo fundamentalmente es entre mujeres y hombres. Vemos que ha habido una prevalencia, ha subido como es de esperarse, digamos, por algunas situaciones en un momento determinado, por ahí del 2013-2014 hubo algunos otros datos, pero bueno, al final de cuentas, bueno, ha habido una prevalencia que, dada los millones de personas que somos en el país, y bueno, también mencionar debido a la contingencia que tenemos y que de alguna manera ha enfatizado que este problema es un problema de primer orden porque ha sido directamente una de las enfermedades que más comorbilidad ha presentado con este virus, con el SARS-CoV-2 y después con el COVID ya como enfermedad, pues bueno, entonces es relevante, ¿no? Entonces vamos viendo un poco, no voy a enfatizar un poco más, esta encuesta es muy interesante de 2018. Y bueno, aquí hay algunos otros datos que también se han estado trabajando y que precisamente tienen que ver que el sobrepeso y la obesidad en la población en estos últimos años ha sido una variable directamente eh, proporcional a lo del problema, ¿no? Hay algunas otras discusiones que indican que evidentemente la obesidad no solo es la causante de la diabetes, pero creo que el porcentaje y el acuerdo en general con
literatura médica y con los especialistas es que sí tiene mucha relación y también con otras enfermedades como son la hipertensión y después incluso ya con una conclusión ya en un sentido más en aspectos que tienen que ver con la cardiología, pero eso ya no se ha estudiado tanto porque, pues bueno, tristemente a veces los cardiólogos mencionan que ya es el último lugar a donde llegan todas las enfermedades, ¿no? Porque ya es cuando el corazón directamente no soporta. Bueno, vemos aquí, es un poco, vamos viendo que siempre va un poco subiendo, en algunos momentos baja en hombres, ha habido un repunte también en ciertos momentos con las mujeres, sobre todo en esta parte que podemos ver, sobre todo de sobrepeso. Y bueno, voy a ir avanzando. Este es un poco el problema. Y aquí quiero enfatizar que en un momento determinado son datos muy generales, que probablemente aquí en un momento algunas otras investigaciones que he estado haciendo y realizando para ver algunos sectores más delimitados, bueno, tampoco están muy bien establecidos. Pero sí podemos nosotros, a partir de esto, sacar algunas de las primeras ideas, algunos de los primeros planteamientos. La primera es que la situación demográfica en un momento determinado y la concentración sobre todo de la población en áreas urbanas es fundamental, ¿no? También últimamente se discute de manera muy interesante que nosotros habíamos, o en los últimos, sobre todo en los últimos 50 años, hemos cambiado nuestra forma de vida, ¿no? De los desplazamientos, también esta pandemia. En un momento, esta situación de la concentración y de la movilidad que incluso vemos a veces está en la Ciudad de México, en donde para recorrer 3 kilómetros, pues es una hora y media en auto, ¿no? O sea, que probablemente sería mejor hacerlo por seguridad y varios otros que tenemos. Sobre todo también hay otros aspectos, ¿no? Que también va con la genética y en este sentido, bueno, en un momento también se presenta y hay estudios ahí muy controvertidos con este aspecto, ¿no? En un momento también podemos ubicar que los cambios socioculturales de la población, y este es un aspecto muy relevante, han influido de manera notable, ¿no? Aquí se ha hablado a lo largo de las charlas, de las mesas, y hemos estado reflexionando muy puntualmente sobre esta modificación de los hábitos, ¿no? De las formas en que comemos actualmente, y bueno, también iría en relación con el tipo de actividad, el tipo de situaciones de tiempo que dedicamos, ¿no? Esto ya va cambiando cada vez más, a veces estas modificaciones probablemente las teníamos solo en las ciudades, pero ahora se están trasladando también a algunos pueblos y localidades, ¿no? Y bueno, ahí hay toda una serie de políticas que también han establecido, bueno, no diré políticas, diré acciones, porque todavía como tal no se constituye una política. Los cambios socioeconómicos y las situaciones que también tienen que ver con esta parte de la nutrición, asociado también evidentemente, bueno, a uno de los puntos que también se ha señalado, sobre todo en los últimos años, que es esta situación de la comida procesada y digamos todo lo que tiene que ver con el conocimiento, sobre todo de los más jóvenes, para entender estos etiquetados. Finalmente, bueno, la actividad física y los estilos de vida, ¿no? En un momento determinado es cada vez más complejo poder en términos nutricionales, pues quemar estas calorías, esta ingesta de alimentos, ¿no? Y bueno, ahí, bueno, no entraremos, ese no es un área que tenga que discutir aquí. Hay muchos artículos, mucha literatura sobre esto, pero bueno, el punto que tiene este problema, pues bueno, yo creo que en un momento determinado es evidente, pero a veces en un momento, bueno, perdemos de vista esto y es importante señalarlo. ¿Cuáles son los antecedentes un poco de esto? Ya les comentaba que uno de los antecedentes fundamentales es uno de los macroproyectos, que es precisamente un modelo, el proyecto 1819, que principalmente está, digamos, sobre todo coordinado por el doctor Alexandre Veracruz, que habla de los modelos de transferencia del conocimiento para el desarrollo inclusivo y sobre todo en el caso de la diabetes, donde uno de los objetivos, que ya se ha discutido mucho sobre este concepto de transferencia de conocimiento, es precisamente, bueno, pues sí, en un momento poder establecer modelos más eficientes que permitan sobre todo o contribuyan a solucionar los problemas nacionales, como es este de la salud, que tiene que ver con uno
de los problemas más, sobre todo de los 3 problemas de salud más importantes como es la diabetes. El otro proyecto es este que les mencionaba, que es uno de los proyectos que se establecieron como ciencia de frontera y que precisamente pues tiene como objetivo diseñar un modelo de apropiación, o sea, un modelo de apropiación principalmente a partir, y esto quiero aclararlo, no será el objetivo de la charla, no es mi objetivo, simplemente es para poner un poco en contexto y de dónde parte la reflexión, es poner en identificar las prácticas de alguna manera epistémicas y sobre todo ya tomando como eje la movilización del conocimiento que dan los investigadores y diabetes del tipo 2, sobre todo en México. Esto es muy relevante en un momento determinado porque identificar precisamente esas prácticas, pero sobre todo esta movilización del conocimiento ha sido, digamos, todo un reto porque en México existe, la verdad, en muchos momentos lo desconocemos, existen muchos investigadores y que son hallazgos fundamentales, o hay otros obstáculos para llevar a cabo sus patentes o llevar sus proyectos que son de diversa índole, pero hay una gran riqueza. Eso yo creo que también tiene que ver mucho por el problema y bueno, también por el talento que presentan algunos de ellos. Bueno, esto todo puse esta imagen un poco sacándola del proyecto que no se alcanza a ver muy bien y que siempre es un problema, pero lo que quiero ver aquí o lo que quiero reflejar en esta red de actores en la que identificamos a través de algunas entrevistas con varios investigadores y varias personas encargadas de políticas públicas, todos los actores de los que mencionaban en las entrevistas y los que se mencionan en la literatura. Lo que quiero señalar y el objetivo de esta red no es como tal explicarles cuál es la interacción o cuáles son las acciones de esta interacción, sino más bien observar en un momento, y bueno, también creo que con el tipo de letra es un acto de fe, pero bueno, les pido esta licencia que es precisamente que aquí si la sociedad en general ya brilla por su ausencia, evidentemente otros sectores sociales van a brillar todavía más por su ausencia. Es decir, son los mismos actores, la industria, a veces también se toma en cuenta los diversos sectores del sector salud, o sea, los niveles que son el nivel 1, desde el nivel 1, 2 y 3, pero en muchos momentos también, sobre todo, otro tipo de actores que son digamos, si a alguien le interesa más esta investigación, bueno, está por salir un libro, una publicación que revela todo este planteamiento. Yo solamente lo utilizo para poder llegar a esta reflexión. Aquí igual un poquito las categorías o los ejes que salen de esto, que es también, como les menciono, o sobre todo, algunas de las reflexiones que vamos viendo, de los problemas que se van dando, sobre todo en la implementación de una política pública de salud y que atañe directamente a la diabetes y seguramente en los próximos años a otro tipo de enfermedades que las cuales ya se están reflexionando, pensando y las cuales muchas veces se dejan de lado, ¿no? Una de ellas también tiene que ver, y esto lo he aprendido últimamente con una gran investigadora que estamos trabajando, que es la doctora Cleva de Villanueva, y ella menciona que en muchos momentos también el daño renal está cada vez más presente en nuestra sociedad, ¿no? Y eso me parece que ya va siendo un poco alarmante. Bueno, yo la verdad es que algunas de las consideraciones, y con esto terminaría la primera parte antes de la reflexión, es que en un momento determinado, bueno, cuando vemos esto, vemos que en muchos momentos el tema de los incentivos es muy relevante para atacar, digamos, este problema para los médicos, pero no solo en temas económicos, sino sobre todo en temas de reconocimiento. Hay una fase muy puntual donde hay una distinción. Médicos de tercer nivel, que son los que ya se encuentran en especialidades con médicos de primer nivel, tienen un desfase muy amplio, ¿no? Es decir, la investigación que hacen en el tercer nivel, al primer nivel muchas veces no llega, no hay un reconocimiento a los médicos que nos tratan por primera vez. Entonces, en los pueblos, ya no solo, incluso también en el área conurbada, lo que pensaríamos que es la cercanía, también a veces hay mucho desfase, pero ese es un asunto que es muy interesante, discutido por los mismos médicos, en donde muchas veces no llega esto. En un momento determinado, también esto nos lleva a pensar que también otro de los grandes, digamos, de los grandes retos que tenemos que establecer es precisamente que en un momento se tiene que trabajar en una política de largo plazo, independiente, digamos, del aspecto sexenal. Bueno, esa es una parte que la verdad creo que en muchas de las aristas tendría que dejarse de lado, ¿no?
Las políticas públicas de estos temas tendrían que ser totalmente atemporales, ¿no? Incluso situadas en el tiempo. Este problema no puede desaparecer en un sexenio. Se pueden mejorar los datos, pero no puede desaparecer, ¿no? En un momento determinado tendríamos que establecer puntualmente, y creo que ojalá o después de esta pandemia salgamos y se establezcan puntualmente políticas de salud que estén más cercanas a este problema que hemos podido observar, ¿no? Bueno, también en este sentido, pues este es el punto, el 4, que me gustaría trabajar, que hay que destacar la participación activa de los ciudadanos, pero bueno, sobre todo, pues darles esos canales y esa voz, y sobre todo no solo para buscar, como lo mencionábamos en la sesión anterior, para buscar una educación, una apropiación en la población, sino yo creo que también un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de ciertos sectores que se han mantenido, digamos, bastante bien o han mitigado de alguna manera el problema de la diabetes. Y esto sobre todo con la alimentación, como veremos un poco más adelante. Bueno, hasta aquí, bueno, uno de los ejercicios, digamos, que más me ha dejado esta etapa formativa de la filosofía, precisamente es hacernos preguntas, ¿no? Hacernos preguntas a partir de conocer un objeto de estudio más amplio. Y aquí, bueno, en diversas charlas, exámenes profesionales, en investigaciones, precisamente a veces, siempre desde la investigación y desde los proyectos, nosotros pensamos que tenemos las soluciones puntuales, ¿no? Y tenemos las soluciones y nosotros tenemos la verdad absoluta y podemos enseñar, y nuestro deber es empezar a encontrar un nivel fuerte de apropiación, de educación, que en un momento no estoy diciendo que sea incorrecto, pero no es completo, digamos. Entonces, una de las preguntas iniciales es muy generales: ¿cómo incluir en los procesos de apropiación de prácticas y conocimientos relacionados con la prevención de diabetes tipo 2 a las comunidades, ¿no? Y hablo de comunidades en general y ahorita me referiré a las comunidades a lo mejor de un tipo que tenemos en esta interculturalidad, como son las comunidades originarias. Después, esa pregunta o la que subyace es precisamente algo que ya es esta vuelta, digamos, de tuerca, ¿no? Y que hemos estado pensando, ¿no? En un momento, y voy a avanzar a lo mejor aquí y después regresaré con esta pregunta, siempre empezamos a mencionar los problemas que tienen los datos, las estadísticas. Si ustedes ven algunas de las causas, por ejemplo, en esta diapositiva, ahorita regreso a las preguntas, vemos que algunos informes como el de la Organización de Naciones Unidas señala que es alarmante la situación de salud de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, pero bueno, yo los llamo un poco a ser coherentes a veces con las cifras. Pues es evidente que en México, al existir un gran porcentaje todavía de comunidades originarias y tener un país que tiene un problema de primer nivel como es la diabetes, pues evidentemente la población, digamos, de las comunidades indígenas tiene o presenta este problema, ¿no? Entonces, en un momento determinado, aquí, digamos, es parte de este problema, y en un momento, pues, alguien podría decir: ay, no sabía que en las comunidades indígenas tienen este problema. Bueno, no sabía que en México seguramente esa persona lo tenemos muy puntual, y que a lo mejor cada uno en nuestra misma familia podemos conocer a varias personas que tengan este problema. Entonces, me parece que estos datos a veces hay que interpretarlos de mejor forma, ¿no? Por ejemplo, también menciono otro, que la diabetes ha sido un problema muy puntual en la población del sur y sureste de México. Ya hay varios estudios, no solo en Tabasco, sino también en Chiapas. Y en un momento determinado también incluso se habla, bueno, de que esta situación tiene muchas causas de morbilidad. Eso se puede explicar desde el sistema de salud también, si atendemos, ¿no? No son las mismas condiciones que tenemos centralizadas en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey o en otros estados, que muchas veces algunas de las comunidades donde todavía no hay esta parte. Pero bueno, yo no quiero, digamos, tener esta imagen precisamente únicamente del problema como una imagen donde nosotros tenemos las recetas y nosotros damos los resultados, ¿no? Me parece que el gran reto es precisamente observar la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas pueden aportar precisamente esos sectores sociales? Y aquí es muy importante, incluidas las comunidades originarias,
y con su rica tradición alimenticia. Lo puse por mencionar algún punto que tengo más delimitado, porque seguramente habrá otro tipo de prácticas, ¿no? Dentro de ellas, pues probablemente los desplazamientos, el tipo de vida, ¿no? O sea, en un momento probablemente mucha de esta gente siga manteniendo estas rutinas de desplazamientos, es decir, en un momento para algunos a lo mejor es un planteamiento muy lejano en la ciudad, caminar 5 kilómetros y para alguno de estas comunidades o para varios de estos pueblos es lo más natural, ¿no? Hacer un desplazamiento, un ejercicio de alguna manera y no mantenerse en una situación totalmente, digamos, como a veces nosotros en la ciudad por todo esta, bueno, el confinamiento ha influido, pero bueno, por todo este estilo de vida que hemos ejercido, ¿no? Bueno, entonces el asunto es precisamente darle la vuelta a la pregunta y no solo quedarme en la primera, sino yo buscar un modelo, como lo estoy haciendo en el proyecto, que este proyecto está muy puntual para esto, pero sino en un momento repensar y decir qué prácticas nos pueden aportar para solucionar estos otros sectores. Creo que ahí es cuando ya podíamos pasar del escuchar a aprender y tratar de incorporar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo abordar el problema? Bueno, aquí en este sentido, dejaré un poquito los datos. Hay muchos, muchos datos. A mí, por ejemplo, en este sentido, para abordar esta pregunta, me llamó mucho la atención encontrar y sobre todo con los colegas que estamos trabajando, precisamente esta tesis que me compartían y que a mí me parece sumamente relevante, ¿no? Que es parte incluso de la dieta del norte, la verdad, yo no tengo mucho conocimiento de esta parte del norte, pero seguramente en varias partes y en comunidades debe haber muchos casos similares, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, este estudiante hace una tesis de maestría sobre todo, y me gusta y me llama mucho la atención este objetivo, el cual todavía no he revisado puntualmente a detalle, pero es precisamente identificar cuáles son los saberes etnobotánicos para el tratamiento de diabetes tipo 2, ¿no? Creo que, por ejemplo, también es una de las partes que siempre sale en nuestro discurso, es precisamente que tenemos que establecer redes, pero en muchos momentos creo que este tipo de investigaciones, que este es muy puntual, o sea, aquí está contestando la pregunta de investigación, o sea, qué tipo de saberes podrían ayudar para el tratamiento de diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho ver cómo lo han logrado, cómo lo abordó metodológicamente y sobre todo cómo escuchar a estas personas en el día a día, no solo en la dieta, no solo en la prevención, que tal vez sea el punto más clave, no la resolución, que también seguramente lo tienen por esta situación de la riqueza etnobotánica, pero bueno, les menciono ahí brevemente este resumen. Se entrevistó a 30 enfermos, 2 curanderas, 2 enfermeras y también se realizó un taller. O sea, muy interesante el trabajo. La verdad que aquí a mí me movió mucho, sobre todo cuando estamos discutiendo las últimas semanas con el doctor Ambrosio, en este examen que tuvimos muy interesante sobre estas prácticas, ¿no? Creo que en México ya ha llegado el punto en que de las investigaciones hemos pasado de esta parte un poco de folclore a veces y tenemos que empezar a aprender, ¿no? Y a ponerlo en práctica. Entonces, bueno, un poco, ¿cuál sería, digamos, este punto fundamental y digamos, no solo en un momento cuáles serían estas conclusiones? La verdad es que son muy interesantes, son sobre todo del trabajo de esta tesis. Yo creo que por el tiempo, me quedan 5 minutos, no nos va a dar tiempo, pero bueno, sobre todo, bueno, se encontró que para curar, quisiera esta así, los mayo acuden con mayor frecuencia a los médicos oficiales, ¿no? Digamos, hay una interacción, y lo cual es bastante comprensible, ¿no? Estos medicamentos también, hay una gran discusión, pero generalmente también yo creo que aquí no se tiene que establecer un diálogo, no una epistemocracia, pero también es verdad que en muchos momentos es muy puntual la investigación para revertir o para no llegar a daños más fuertes con la diabetes. Hay muchos medicamentos que todos evidentemente tienen unas consecuencias, pero probablemente, pues bueno, están de manera aceptada, ¿no? Pero a mí me llamó mucho esta parte, ¿no? La planta más utilizada es el mezquite. Yo confieso netamente, y a mí me gustaría, ahora estoy con esta parte
este aprendizaje, conocer, ¿no?, esta parte, o sea, cómo la utilizan, y sobre todo, bueno, que ellos lo expliquen. Yo conocerlo sería interesante, pero bueno, lo que pasa es que sobre todo cómo ha sido esta situación que seguramente nosotros conocemos varias de las plantas, incluso algunos de los, este cactus tan famoso en el mundo que causa siempre mucha extrañeza, que es el nopal, que hay muchos estudios que, por ejemplo, ha hecho el Politécnico, ahí sí hay mucha información. En un momento, bueno, pues pasar de esta etapa de encontrar, digamos, un aprendizaje, algo que pudiera ayudarnos alternativamente y que pudiera incorporarnos para poder entender un poco más integralmente este problema que lo compartimos todos. A mí no me gusta mucho esta división porque en muchos momentos esta división que se hace sobre, digamos, lo que tiene que ver con un punto fundamental de una sociedad intercultural, pues son todas las comunidades, todos los que habitamos en este territorio, ¿no? Sin entrar a las caracterizaciones del doctor Villoro sobre nación, pueblo o etnia, creo que en un momento determinado sí tenemos que entender que este problema es compartido y que podemos aprender de otras comunidades muchas cosas, y también nosotros podemos dialogar y enseñar algunas otras. Bueno, ya por el tiempo no me da mucho, pero sí quiero mencionarles que el abordaje metodológico, como algunos de ustedes saben, es a través de la idea de prácticas epistémicas, ¿no? Es decir, el abordaje para entender estos casos, para entender esta situación, es una perspectiva epistémica, sobre todo en el sentido para justificar y desmitificar la idea de que los saberes o conocimientos tradicionales se dan, digamos, de una manera a veces hasta incluso mágica, sino más bien es una manera epistémica. Funcionan porque dan razones y porque se preservan o se mantienen en el tiempo, ¿no? Los que ya conocemos este tipo de comunidades sabemos que a veces la idea del folclore está más arraigada en nosotros, que hay comunidades que son, como lo vimos en el caso anterior en Ayutla, muy epistémicamente, digamos, con muchas razones. Bueno, ya no hablaré del papel de lo que tiene que ver con esta parte, digamos, ya no entraré a la filosofía de la ciencia, aunque me gustaría ver esta crítica que se hace de la idea de práctica, que evidentemente incluso la acepto, digamos, hay una idea también muy fuerte y hay una contraposición y la elijo en un momento determinado pensando en la idea que tiene de práctica cognitiva o práctica epistémica el doctor Oliveira, que incluso está planteado en el proyecto que les comentaba del CONACYT para entender las prácticas de los investigadores. Incluso ahí yo creo que sí he aprendido un poco bien la lección del doctor Ambrosio con esta equidad epistémica, porque utilizo la misma herramienta conceptual para entender a una comunidad de investigadores en diabetes como a una comunidad de pueblos originarios, ¿no? Porque a mí me parece que es epistémicamente el mismo objeto y que no tenemos que hacer una distinción, o sea, no hay uno arriba ni unos abajo, simplemente creo que me ayuda mucho el andamiaje del doctor Olivé y también estos conceptos de equidad epistémica. Bueno, esta idea de prácticas, como ustedes saben, bueno, es toda una literatura que menciona y que no es el objetivo, solo quiero mencionarlo cómo abordar este caso, pues es precisamente lo que plantea el doctor Olivé, ¿no? Que una práctica es dinámica, sobre todo es dinámica, eso también es muy importante de verlo. Se piensa que en muchos momentos en comunidades originarias, cuando hablo de comunidades originarias, perdón, para el público que está siguiendo la transmisión, me refiero a lo que se conoce comúnmente como comunidades indígenas. Lo que pasa es que en un momento aprendí también con una lingüista que ya menciona el doctor Ambrosio, que en muchos momentos si desconocemos el nombre de esas comunidades indígenas, lo mejor es utilizar comunidades originarias, ¿no? Para no estar generalizando con un adjetivo, pero a eso me refiero. Entonces, en un momento determinado, precisamente es este el planteamiento, este es el marco, la verdad es que es el marco que he utilizado, y aquí es un poquito llegar hasta el final, ¿no? Y creo que justo estoy llegando a esta parte. A mí me interesa en un momento trabajar no solo, y creo que el gran énfasis de las prácticas donde pueden funcionar es precisamente cuando ya pasamos a una idea de una práctica transformadora. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento determinado esta práctica transformadora, como lo mencionó, y que es netamente
parte de lo del doctor Olive, están constituidos por grupos humanos, evidentemente tienen objetivos y acciones comunes, en este caso puede ser una problemática, pero la transformación, digamos, se va evaluando por los fines y los resultados. En un momento también yo agregaría también esta eficacia que se alcanza al resolver un problema, y esta práctica transformadora se puede ubicar en muchos momentos, y es lo que creo que es igual y que no tiene que haber una ponderación cuando en un momento se avanza con el problema, es decir, se llega a una solución. Me parece que esta arista metodológica que me permitiría, y como ven ustedes, en un momento creo que fue mesurado no tener un caso, porque no lo tengo todavía, estoy decidiendo cuál sería para incorporar este proyecto, un caso o varios casos, y aquí por eso es excelente este foro. Si alguien del público, si alguien con estos conocimientos tiene o ha trabajado algo, pues aquí yo pediría ayuda, ¿no? Lejos de ofrecerla, ahora pediría ayuda, ¿no? O sea, que me permitieran entender esto, y creo que porque ahora nosotros ante este problema necesitamos aprender prácticas de otro tipo, desde la alimentación, de otro tipo de cosas, y incorporarlas, ¿no? Incorporarlas. Es decir, que fecundamente haya un diálogo intercultural como en muchos momentos lo hemos buscado para resolver este problema que, bueno, está muy fuerte por lo que he podido observar, discutir con los investigadores cada vez más. Afortunadamente hay muchas cosas, y bueno, que se están haciendo, ¿no? Marcadores, algunas cuestiones, investigaciones muy puntuales, pero está un poco agudo, se está presentando también cada vez más con mayor énfasis en personas más jóvenes, ¿no? Cuanto antes pensábamos. Pues muchas gracias, esto sería un poco la bibliografía, y perdón si me extendí, y bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos García, por esta presentación. Vamos a guardar las preguntas y comentarios al final de las tres ponencias, y ahora pasaremos a la presentación de la ponencia de Mariel Alejandra de Labra Brito. Le rogaría a Mariel, si es tan amable, de hacer una breve presentación suya, porque no tengo a la mano sus datos, y iniciar con su presentación. Les digo que nos podemos extender hasta unos, si es necesario, hasta unos 25 minutos, pero pues por favor ya no más de 25 minutos, quiero decir. Gracias. Claro que sí. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este Congreso Internacional de Filosofía. Saludo a quienes me acompañan en esta mesa. Es un honor compartir este espacio virtual con ustedes. Pues bien, me presento brevemente. Soy Mariela Alejandra de Labra Brito, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente soy maestrante de Filosofía Contemporánea Aplicada en la Facultad de Filosofía en la misma universidad. Entonces, pues bien, el tema del que les voy a hablar un poco es sobre la discriminación racial contra la mujer indígena en la fertilidad en México. Entre los derechos humanos que tenemos las mujeres, encontramos el de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de hijas e hijos. Sin embargo, en ocasiones los estados vulneran este derecho, materializando de esta manera una ideología discriminatoria que se encuentra interiorizada en el lenguaje. Un ejemplo es cuando mujeres indígenas en México acuden a las clínicas de salud y les colocan un dispositivo intrauterino sin su consentimiento e inclusive sin su conocimiento, por lo que podríamos decir que el fin de estas prácticas es erradicar la población indígena. Por ello, el objetivo de esta ponencia es exponer la materialización de una ideología racista, vulnerando con ello no solo el derecho humano de elegir de manera libre, responsable e informada sobre el número de hijas e hijos, sino también los de igualdad y no discriminación de la mujer, la vida privada, así como la salud reproductiva. Han sido reiteradas las notas periodísticas que hablan de la anticoncepción forzada en mujeres indígenas. Son varios los casos que comentan que ellas acuden a las clínicas o centros de salud por alguna enfermedad o revisión, les hacen firmar documentos en español, y aquí quiero resaltar que algunas solo hablan su lengua o no saben leer el español, y les colocan este dispositivo. Tiempo después, esas mujeres indígenas se enteran de que les han colocado un método anticonceptivo que, según el Instituto Mexicano del Seguro Social,
tiene una efectividad del 98%. A pesar de que diversos códigos penales de algunas entidades federativas de la República Mexicana, concretamente Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, establecen que la esterilización forzada, esto es, el conjunto de prácticas médicas desarrollado por personas e instituciones de salud sobre pacientes con el objetivo de que pierdan su capacidad biológica de reproducción sin su consentimiento, medios de comunicación han informado de esta situación, dejando en claro, a través de testimonios, que esto es una realidad. Entonces, atendiendo que el Estado mexicano no puede ni debe intervenir en la decisión de una pareja o persona para determinar si desea o no tener hijas e hijos, y considerando que la discriminación racial contra la mujer indígena es cualquier distinción, exclusión o restricción basada en su sexo y raza, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales y demás, es innegable que está violentando no solo los artículos primero, segundo y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hablan de la prohibición de la discriminación por origen étnico, la obligación del mismo Estado para eliminar cualquier práctica discriminatoria que atente los derechos y libertades de los pueblos indígenas, así como la protección del desarrollo de la familia, sino lo pactado en tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aunado a esto, el Comentario General número 22, relativo a la salud sexual y reproductiva, establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho humano a la salud sexual y reproductiva implica un conjunto de libertades y derechos, como adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación con respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo. En ese sentido, considero que esta práctica realizada por el Estado mexicano radica en que la sociedad mexicana habita en un lenguaje discriminatorio, por lo que prevalece una ideología racista, menoscabando con esto los derechos humanos y libertades de las mujeres indígenas. Ello, sustentado en que, y retomando un poco al filósofo Hans-Jörg Gadamer, el punto de partida de la conciencia humana es el lenguaje. El lenguaje es una propiedad de la persona, propiedad que es capaz de nombrar a otros entes, porque en el diálogo se encuentra la lingüisticidad de nuestra orientación en el mundo. De esta manera, el lenguaje del ser humano es aquello que nos distingue de los animales, en vista de que construimos de manera conjunta un mundo común mediante el intercambio permanente producido en la conversación. Nos entendemos conversando, porque utilizamos palabras que nos hacen compartir las cosas referidas. En ese sentido, la importancia del lenguaje consiste en que solo a través de este es que el ser humano se relaciona con aquello que le rodea, además de que es donde se expresa la verdad, la ficción, la mentira y el engaño. La apertura hacia la otra persona significa la relación e interacción con otra persona llevada a cabo por medio del lenguaje. Gracias a la comunicación se da el proceso de socialización, proceso por el cual nos adentramos a una sociedad y adquirimos nuestra formación en ella. De ahí que el habla sea la articulación de la comprensibilidad que sirve de base a la interpretación. Dicho de otra manera, hablar es hablar siempre sobre algo. Lo hablado en el habla es hablado a alguien más. Debo destacar que el aprender a hablar no involucra únicamente conocer palabras,
sino que también implica conocer cómo se aplican, cómo se utilizan y cómo deben ser entendidas. Aprender a hablar significa la adquisición del conocimiento del mundo. Por tanto, el lenguaje debe pensarse como un proceso vital particular y único por el simple hecho de que el mundo se manifiesta en el entendimiento lingüístico, pues la primera cosa que asimila el ser humano es el lenguaje, ya que desde muy temprana edad comienza tu proceso de aprendizaje por medio de palabras enseñadas por quienes le rodean. Entonces, es innegable que nuestro lenguaje ejerce una influencia en nuestro pensamiento, ya que pensamos con palabras y las utilizamos para referirnos a algo. Así, es indiscutible que nuestro pensamiento se va amoldando o acoplando a la cultura a la que pertenecemos, porque es nuestro entorno. De esta manera, queda claro que el lenguaje no es un sistema de signos, ni una herramienta, ni una capacidad especial, sino el medio a través del cual se manifiestan los hechos. Es así que estamos entretejidas y entretejidos en el lenguaje. Por consiguiente, es dable sostener que las relaciones humanas se realizan en una conversación. Nuestro estar en el mundo se da en mayor medida por esa interacción que tenemos con la otra persona. Conversar es la forma de relacionarnos. Por su parte, la ideología es, atendiendo lo establecido por el Colegio de México, una manera de pensar que determina la actitud e interpretación de la realidad. Es el conjunto de ideas, opiniones, creencias o principios que difunde y manipula un grupo o clase social con el objetivo de garantizar el poder o el dominio que se ejerce sobre otros grupos sociales. En consecuencia, y dado que la ideología está formada por el lenguaje, considero que la ideología racista es aquella que coloca a la persona blanca como el patrón deseable de la humanidad, colocándola en un nivel superior a las demás, y de esta manera desvalorizando a quienes poseen características físicas distintas. Es una relación imaginaria de superioridad e inferioridad, circunstancia que conlleva que se establezcan relaciones socialmente injustas, obstaculizando la convivencia amistosa y pacífica. Esta ideología es utilizada con la finalidad de prohibir, distinguir, excluir o restringir que cierto sector de la población, derivado de sus características raciales, como el color de piel y rasgos fenotípicos, goce, ejerzan o les sean reconocidos derechos y libertades en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales y cualquier otra esfera de la vida en condiciones de igualdad. Ideología que se aprende, se adquiere, se confirma y se ejerce durante nuestra existencia en una cultura, pues la ideología se compone por una serie de conceptos que están siendo creados de manera conjunta gracias a la comunicación infinita que mantenemos con las personas que nos rodean. Un aspecto relevante es que Gadamer sostuvo que la ideología es algo que sirve de pretexto a unos intereses latentes, siendo los pretextos aquellas expresiones comunicativas de algo que en realidad se encuentra enmascarado. Entonces, podríamos decir que la ideología racista busca que el grupo social predominante sea la blanca. Esto conlleva que muchas personas se autoconsideren como pertenecientes a esta clase. Trato de explicarme. Gracias a esta creación de identidad es que se cree que podemos incluir a quienes poseen características similares a las mías y excluir a quienes no. Debemos incluir a personas blancas, por así decirlo, y prescindir de personas indígenas. Quienes poseen características similares a las mías tendrán dignidad humana, por lo que les reconoceré sus derechos y protecciones. Quienes no, son expulsadas y expulsados de manera justificada porque son indiferentes para mí. Quien no pertenece a mi clase no merece ser escuchada o escuchado. Quien no pertenece a mi clase es despreciable. Como podemos ver, esta ideología muestra una ventajosa clasificación para violentar a aquellos que consideramos ajenos y distintos, a las personas indígenas. Ahora bien, con respecto a los pueblos indígenas y comunidades indígenas de México, tenemos la siguiente información. En la encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2015, se señaló que la población que hablaba una lengua indígena era 7.382.785,
lo que implica que es el 6.5% de la población. El porcentaje de mujeres era el 51.3%. En el censo de 2020, esta población se redujo levemente, pues 7.364.645 personas manifestaron hablar una lengua indígena, representando ahora el 6.1%. Esto es, 18.140 personas menos que en 2015. Si bien es cierto que el hablar la lengua es solo uno de los elementos identitarios que las personas indígenas, pues los otros son el territorio, la asamblea comunitaria, el sistema de cargos y formas de gobierno indígenas, el tequio o faena, así como las fiestas y los ritos colectivos, no podemos dejar de lado de que es un factor importante para conocer cuántas personas indígenas habitan en el territorio nacional. Además de las cifras que ya se señalaron, la encuesta nacional sobre discriminación de 2017, realizada por el INEGI, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, expuso que el 20.3% de la población indígena declaró que había sido discriminada en el último año en al menos uno de los ámbitos sociales, siendo los más servicios médicos, calle, transporte público y familia. 29.2% manifestó al menos un incidente de negación de derechos, como recibir atención médica o medicamentos, recibir apoyos de programas sociales y atención en oficinas de gobierno. Y el 49.3% opina que sus derechos se respetan poco o nada. Por otro lado, hay personas que manifestaron que no le rentarían un cuarto de su vivienda a personas indígenas, que justifican el burlarse de alguien en la calle por su tono de piel y que están de acuerdo con la frase, la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura. Estas cifras y situaciones visibilizan que, a pesar de que el México actual es el resultado de una mezcla racial, indígena, europea y africana, por mencionar las principales, cotidianamente seguimos desvalorizando a personas indígenas, pues desafortunadamente hemos interiorizado a tal grado la ideología racista que es muy probable que no nos percatemos de que estamos discriminando a algunas personas por el simple hecho de pertenecer a un pueblo indígena, demostrando con esto que lamentablemente la igualdad es una aspiración y no una realidad, por lo que es innegable que la ideología racista ha sido y es el hilo conductor de la sociedad mexicana. Y esto sigue así porque no se ha permitido que pueblos y comunidades indígenas entren a un diálogo, a una conversación con las personas blancas, por denominarlas de alguna manera, pues este grupo predominante no quiere que formen parte de esta sociedad. Cabe agregar y considerar que el Estado es un fenómeno artificial y convencional, constituido por quienes pertenecen a una comunidad, con la finalidad de tutelar sus derechos y obligaciones, al igual que repartir el poder. Es así que tiene tres elementos filosófico-jurídicos: el territorio, el poder político y la población. Esto es importante porque si un sector de la población, sector predominante, guiada por una ideología racista, quiere expulsar a indígenas a tal grado de erradicar, esto es, eliminar definitivamente su existencia, el Estado implementará acciones para lograrlo, como colocando un dispositivo intrauterino a poblaciones indígenas y sin el consentimiento de estas mujeres. Dicho de otra manera, el Estado materializa, hace tangible a través de acciones u omisiones aquellos deseos de la población dominante mediante la incrustación de un método anticonceptivo que tiene una efectividad del casi 100% a mujeres indígenas. Nótese que está dirigido a un grupo en particular, mediante la justificación de que se necesita un control de natalidad, cuando en realidad se tiene un interés en erradicar a esta población. A manera de conclusión, la desigualdad en el goce y ejercicio de los derechos radica en que consideramos a la otra persona, en este caso poblaciones indígenas, como desigual e inferior. Esto provoca que realicemos ciertas acciones en su contra que les afecta de una u otra manera, dado que la ficción en el lenguaje ha ocasionado que la ideología racista haya creado esta referencia en el imaginario social mexicano. En otras palabras, la razón del por qué el Estado mexicano
sigue violentando los derechos humanos de mujeres indígenas, es porque su población habita en una ideología discriminatoria, donde los pueblos y comunidades indígenas son desiguales e inferiores. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel, por tu ponencia. Y bueno, vendrán los comentarios después de la ponencia del doctor David Barkin. Voy a leer brevemente una supersíntesis curricular. David Barkin es doctor en filosofía por la Universidad de Yale y actualmente es profesor distinguido en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Colaboró en la fundación del Centro de Ecodesarrollo en 1974. Recibió el Premio Nacional de Economía Política en 1979. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente colabora con comunidades indígenas y campesinas para impulsar el manejo sustentable de recursos regionales. Promueve capacidades de autogestión y manejo de ecosistemas, así como la autosuficiencia de sus necesidades básicas, en un contexto donde la diversificación productiva genera ingresos complementarios para mejorar la calidad de vida. Estos entornos fortalecen la construcción de sociedades postcapitalistas, fomentando nuevas formas de convivencia y alternativas al desarrollo para avanzar hacia un mundo del buen vivir. Es reconocido por su teoría de economía ecológica radical. En 2016 recibió una beca de la Fundación Alexander Humboldt en Alemania. Sus últimos libros son De la protesta a la propuesta, 50 años imaginando y construyendo el futuro, siglo XXI, 2018, y La tragedia ambiental, América Latina y el Caribe, CEPAL 2020, con 20 colegas latinoamericanos. Profesor Barkin, pues un gusto tenerlo con nosotros y pues adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un enorme placer estar en este grupo y me ha abierto nuevas ventanas a cómo entender el mundo y cómo las múltiples maneras de ver el mundo. Estoy compartiendo algunas transparencias que explican un poco, que voy a explicar un poco la naturaleza del trabajo. Quiero enfatizar si puedo, sí, que lo más importante de nuestro trabajo es entender que las comunidades indígenas, las originarias, empiezan con otro contrato social. Eso a mí me parece que es algo que yo quisiera imprimir como un tema fundamental en la discusión de este seminario, porque el contrato social de que normalmente hablamos es un contrato social emanado de una sociedad racista, una sociedad jerárquica y una sociedad que en nombre de la democracia vuelve a negar la participación democrática a la mayor parte de sus ciudadanos. Lo que estamos aseverando en esta presentación es la importancia de la forma colectiva de la actuación social, que es directamente contrario
a la visión del individualismo que es parte fundamental del contrato social. La visión comunitaria, que es extraordinariamente fundamental, porque tenemos que pensar en la importancia de que existe una visión colectiva diferente de la visión individualista y la división colectiva nacional en la sociedad en que la mayor parte de los asistentes en esta reunión operan y funcionan. Implica cosmovisiones diferentes, claro, una historia de la creación que es diferente. Si uno compara, por ejemplo, el Popol Vuh con el Génesis, el cuento, la mitología del Jardín del Edén es de una humanidad que violó las leyes de la naturaleza y fue expulsada del jardín. Mientras que el Popol Vuh enfatiza que la humanidad surge de la naturaleza y se alimenta de ella, pero implícitamente de una manera de respeto mutuo. La diferencia entre estas dos visiones es una de las maneras fundamentales de entender la relación de los pueblos con los poderes dominantes. Esta transparencia lo pongo porque es de una revista que se llama América Latina en Movimiento y tenía un número monográfico sobre el Sumac Causay o el buen vivir. Ayer vimos la presentación por don Manuel de su visión, de su interpretación, de su explicación de cuál es una de las versiones mexicanas de esta buen vivir o el Sumac Causay de los andinos. Manuel nos estaba hablando de una versión social, pero en México hoy en día hay, en tierras de donde estoy hablando yo, michoacanos, hay una versión del buen vivir entre los purépechas. Hay la comunalidad, que es muy, muy importante entre los pueblos oaxaqueños, y así en cada uno de los pueblos alrededor del mundo. Yo podría mencionar, por ejemplo, conceptos parecidos en otras partes del mundo. Por ejemplo, tenemos el Ubuntu, que es una palabra que se traduce mal, que se llama libertad en Sudáfrica, en la África del Sur, y que era muy, muy importante en tiempos de la búsqueda de la libertad y la independencia, la lucha anticolonial en el cono sur del África. Y tenemos la visión de Mahatma Gandhi, que se llama Swarak. Pero así como estas palabras, existen palabras en casi todos los pueblos indígenas que expresen conceptos parecidos. Las visiones comunitarias implican transformar las relaciones con la naturaleza y, sobre todo, transformar las relaciones con el mercado. Porque el mercado mismo es un mecanismo de enajenación, es un mecanismo que crea
una contradicción en términos, porque es el mercado, el funcionamiento del mercado dentro de la economía globalizada en este momento que genera el desempleo, que genera la falta de bienestar y obviamente está generando la crisis ambiental que no necesitamos abundar más porque todos los estamos experimentando. ¿Hay una visión alternativa a esto? ¿Qué es la alternativa al mercado? El mercado implicaría transformar lo que usamos, cosas útiles, en precios. Y como consecuencia, nosotros hacemos una expresión en nuestro lenguaje cotidiano que dice cuánto vale en vez de decir cuánto cuesta. Y esto nos plantea el problema de que el valor es el mismo que el costo. Yo lo planteo como una duda y no lo voy a explorar más en estos 20 minutos que tengo. Yo quiero empezar aquí con esta gráfica de la milpa mexicana. La milpa mexicana es una extraordinaria invención de los pueblos mesoamericanos hace como unos 6 o 8 mil años. Yo quisiera invitarles a pensar en el milagro de este extraordinario sistema productivo. Tenemos en el fondo los maíces, que es el sustento, como nos dice en el Popol Vuh, pero subiendo sobre los maíces está el frijol. Y el frijol tiene una extraordinaria capacidad de extraer nitrógeno del aire, convertirlo en fertilizante para apoyar y fortalecer el maíz de que está conviviendo. Es una convivencia extraordinaria. En el subsuelo, normalmente la milpa mexicana incluye calabaza. ¿Y por qué? Porque la calabaza, además de ser nutritivo, producir flores de calabaza, también da protección al suelo y evita la transpiración de la humedad del suelo, que es tan dañino en el problema, y evita la necesidad o reduce la necesidad de riego. Tenemos también en la milpa mexicana chiles. Ustedes los pueden ver, chiles de varios colores. Y, por supuesto, como parte inevitable de la milpa, tenemos la aparición de huitlacoche, un hongo extraordinariamente notable y muy nutritivo que se convierte en una delicadeza de la cocina mexicana, indo-mesoamericana. Creo que es muy importante, muy importante ver la complejidad de esto y sobre todo que toda esta vida se comunica entre sí a través de la vida del subsuelo. La vida del subsuelo, una compleja red de rizomas que hace una comunicación de muy sofisticada transmisión de señales
Y por supuesto, quiero mencionar un tema que fue mencionado ayer y que es parte de la milpa mexicana, que son los quelites. Quelites que en la mayor parte del mundo en muchas partes del mundo desarrollado son despreciados. Y en México hoy en día son tema de una lucha política, porque los agricultores comerciales, la agroindustria, usa pesticidas, agroquímicos, el más dañino de ellos, el glifosato, para eliminar el quelite de la milpa, de los cultivos, porque su argumento es que el cultivo, el crecimiento de los quelites reste energía del crecimiento de las cosechas. Yo creo que esta imagen de la milpa mexicana es una imagen de la complejidad en la naturaleza que está reproducida en la sociedad mexicana con su íntima relación, la creación de estas rizomas entre la naturaleza y la sociedad. Los principios básicos, la comunalidad, que es la expresión oaxaqueña de lo que es el bienestar o el equil, son estos 5 principios básicos que nosotros hemos destilado de las expresiones de nuestras interacciones de las comunidades. Quiero brevemente mencionarlos, no tengo tiempo de avanzar más, pero la autonomía es extraordinariamente importante porque implica 2 cosas muy fundamentales en lo que está pasando en las comunidades originarias hoy. Una es la autogestión de sus propias instituciones, sus sistemas productivos. Y la segunda es el control y defensa de su territorio. El segundo elemento es solidaridad social, que se expresa en la creación de importantes y complejas redes de alianzas a nivel regional, a nivel nacional y ahora más y más a nivel internacional. Las comunidades también están empeñados en tratar de promover en el grado posible la autosuficiencia. La autosuficiencia no es solamente alimentaria, pero no hay que menospreciar su importancia, sino la autosuficiencia en todos sus sentidos. Creación de vivienda, la autosuficiencia en términos de asegurar el cuidado de los jóvenes y de los viejos en las comunidades, la diversificación productiva, que es fundamental, porque una comunidad no puede vivir solamente de lo que produce, sino la diversificación le permite intercambiar a través de mercados locales, regionales y hasta internacionales para adquirir productos, adquirir tecnologías, adquirir bienes e interactuar con otros grupos con base en una vida muy rica en los mercados. Y finalmente, y por supuesto, el manejo sustentable del patrimonio. Crear estos planes locales de bienestar es fundamental, pero es fundamental
particularmente porque implica enfatizar la capacidad de enriquecer la vida colectiva de las comunidades. Garantizar la capacidad productiva crea un elemento fundamental que yo he notado en algunas ponencias hoy en día que plantean como un problema. Hay que crear oportunidades. Estamos discutiendo eso en las pláticas informales. En estas comunidades, el problema no es si hay suficiente empleo, sino el problema es siempre que hay demasiado que hacer para que la gente no puede estar ocupado en enriquecer la vida comunitaria. Los planes de bienestar implican educación y salud, pero también conservación y fortalecimiento de las herencias culturales. El defensa del territorio que mencioné como parte de la autonomía implica conocimiento del patrimonio natural, conservación del entorno y rehabilitación, porque a través de la historia, la degradación natural crea un problema que hay que enfrentar. No tengo oportunidad en este momento, en este auditorio, de hablar de qué quiere decir el metabolismo social. Pero en términos muy, muy breves, el metabolismo social es el proceso desde la adquisición hasta la disposición de todos los productos, todos los elementos e insumos en el proceso social y productivo. Un metabolismo social sustentable implica generar menos desperdicios, implica ser más responsable con el entorno. Uno de los lemas que hemos usado, y esta es una reunión con nuestros estudiantes en un sitio en la Sierra Juárez de Oaxaca, para un proyecto que hemos estado implementando desde hace 30 años, que se llama Fortaleciendo la Tradición Innovando, creando mecanismos para mejorar y enriquecer las actividades de las comunidades con base en aportaciones que la universidad, la investigación universitaria puede hacer. Voy a dar dos o tres ejemplos de esto en un momento. Pero el problema el reto de fortalecer la tradición innovando es de reparar las fracturas metabólicas que están afectando las comunidades para la reconstrucción, fortalecimiento e integración de los metabolismos sociales, socioecológicos. ¿Quiénes son los mexicanos? ¿Quiénes son los que están trabajando en este proceso? Son unos cuantos locos utopistas. Hay el Congreso Nacional Indigenista, que es muy importante porque ahora reúne quizás 25 millones de mexicanos que se autoidentifican como indígenas. Tenemos el zapatismo, que tiene quizás 500,000 de personas en un territorio más grande que el país europeo de Holanda. Tenemos una red
muy, muy importante, el campo no aguanta más, que está promoviendo junto con otra red, Sin Maíz No Hay País, la lucha para la autosuficiencia del maíz blanco de consumo humano. Quiero insistir en eso porque, claro, el país importa muchísimo maíz amarillo, pero eso es para uso industrial y se está usando también como alimento de animales. Pero los campesinos han logrado durante los últimos 20 años fortalecer su capacidad de producir los maíces blancos y de colores para la dieta mexicana. Este grupo fue muy importante en la lucha política para la prohibición del glifosato en uso en el campo mexicano. Y para la prohibición de la siembra de organismos genéticamente modificados. Hay otro grupo que yo he mencionado en este seminario, Tosepan Titanisque, que tiene 40,000 familias, quizás casi 200,000 personas en la Sierra Norte de Puebla. La comunidad de Oaxaca, en Oaxaca, que ha derivado en este momento, después de 20 años de trabajo, en la Universidad Autónoma de la Comunidad, cuya sede está en Guelatao, Oaxaca, y tiene 16 campus, más un buen número de centros comunitarios adicionales. Y aquí en Michoacán hay la experiencia que empezó en 2011 con el protagonismo de las mujeres en una comunidad de Cherán que estaba hostigada por la criminalidad que estaba talando sus bosques. Las mujeres se pusieron frente a los camiones de los talamontes y en los 10 años subsecuentes la comunidad ha logrado fortalecerse y ha logrado recuperar su idea de qué son sus raíces purépechas y qué es la cosmología de la herencia purépecha. La experiencia de Cherán hace 10 años ya ha expandido a 29 otras comunidades en Michoacán y está creando un reto por el nuevo gobierno de Michoacán. Esta es una foto de los zapatistas cuando zarparon, cuando embarcaron rumbo a Europa para hacer lo que es otro elemento fundamental de lo que está surgiendo entre las comunidades originarias. Una necesidad, un fundamental compromiso con extender lazos de solidaridad internacional. No tengo tiempo de investigar eso, pero eso es parte muy importante de lo que es la filosofía de muchas partes del mundo indígena hoy en día. Esta foto yo lo presento aquí porque es un ejemplo en Yucatán de una comunidad que se reunió desde 2012 para objetar a que estas granjas porcinas estuvieron operando en sus territorios. Ya finalmente, en 2021, la Corte Suprema les ha dado la razón a las comunidades, a los comuneros en Omún, y ha dictado que estas granjas porcícolas
de esta empresa en particular tienen que dejar de trabajar. Es importante realizar, darse cuenta de la importancia de esto. Esta empresa estaba produciendo carne de puerco para exportar a China. Es irónico que tenemos que destruir, que la empresa fue dado permiso para hacer un enorme daño ambiental en tierras de los cenotes tradicionales de Yucatán, del pueblo maya, y para exportarlo a China, para exportar la carne a China. Nuestros nuevos mundos mexicanos implican, como yo decía, el programa Fortaleciendo la Tradición Innovando. Le doy un ejemplo de esto. En Michoacán descubrimos que el aguacate es una fruta muy benéfica para reducir el colesterol. Y resulta que el metabolismo de los puercos tradicionales es muy parecido al metabolismo del ser humano y usamos es mucha gente, las comuneras, las indígenas purépechas en comunidades en Michoacán empezaron a usar a raíz de investigaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana en colaboración con la UNAM, introducir aguacate en la dieta de los puercos no en las grandes granjas, sino los puercos de traspatio para producir carne de puerco light. Con eso, las comunidades pudieron vender su carne con un premio de precio muy importante en las comunidades urbanas cercanas y de esta manera mejorar la calidad de su vida con mayores ingresos para las mujeres. Tenemos otras innovaciones que lo estamos haciendo. Estamos involucrados en expandir el árbol de la morera como alimento ganadero, como elemento paisaje, pero también porque las hojas de la morera son alimento de gusanos de seda. Y hay una tradición de varios centenares de años, conocimientos sobre la producción de seda en México. No tengo tiempo de entrar en detalles sobre eso. El otro elemento muy, muy importante es estar seguro de la calidad del agua y las aguas servidas. Y un diálogo de saberes para la gestión del agua misma. Quiero detenerme un momento con el maíz, con este maíz, porque este dibujo que viene de 1581 ilustra la identificación de un maíz que los indígenas de la Sierra Mije en la zona de Totontepec estaban cultivando. Y lo interesante de esto es que lo hemos descubierto científicos de la UNAM y del Colegio de Postgraduados descubrieron que estos maíces también tienen una característica muy especial, porque tienen raíces adventicias que pueden extraer nitrógeno del aire y enriquecer con eso a través de sus sistemas, fertilizar la tierra. Y de esta manera hacer el mismo efecto que el frijol hace en la milpa, el maíz olotón está haciendo directamente para el maíz.
Lo importante de esto es que los mijes que estaban desarrollando estos maíces desde hace varios centenares de años han estado cuidando la pureza y esas variedades. Y un grupo, desgraciadamente, un grupo de agrónomos y biólogos norteamericanos empezaron a tratar de apropiarse de este germoplasma. Nosotros, en un grupo de investigación, un grupo universitario, hemos creado ahora una forma de tratar de defender estos maíces, hacerlo propiedad y beneficio del pueblo mije y utilizarlo en beneficio de de la agricultura mexicana. Es muy, muy importante este experimento que está en proceso, esa experiencia que está en proceso en este momento. Estas fotos son de algunos de nuestros colaboradores que están sobre todo involucrados en la gestión del agua, regeneración del tejido social, intergeneracional y la producción tradicional. Nosotros hemos escrito un artículo, estamos haciendo toda una serie de trabajos, porque lo que estamos llamando este proceso es el sujeto revolucionario, el sujeto comunitario revolucionario que está construyendo sociedades postcapitalistas. En el marco de los seminarios de hoy, quiero enfatizar que es muy importante que en sus trabajos de interacción con las comunidades, en el marco de sus consideraciones sobre las distintas cosmovisiones de pueblos originarios, me gustaría invitarles y retarles a considerar la necesidad de que estas comunidades, si van a lograr sobrevivir, si van a lograr prosperar, si van a lograr defenderse en el mundo actual, van a tener que también construirse como sociedades postcapitalistas. Quizás es una discusión que no es parte integral de lo que ha sido el discurso aquí en la Asociación Filosófica Mexicana. Pero yo les invito a ampliar y profundizar en este tema y en su caso, interactuar con nosotros. Yo hablaba de redes internacionales. Aquí en esta transparencia yo menciono dos. La Vía Campesina, que es una organización en 83 países, cuyos miembros tienen aproximadamente 200 millones de personas. Piénsalo bien. La Vía Campesina, que está promoviendo la autosuficiencia, está compuesto de campesinos e indígenas en todas partes del mundo y está promoviendo una visión de autosuficiencia alimentaria con base en tecnologías agroecológicas que son muy parecidas a lo que son las herencias de los pueblos originarios de todo el mundo. Y la segunda red internacional lo llamamos en español territorios de vida, que está compuesto por comunidades indígenas alrededor del mundo que hoy en día ocupan la cuarta parte de la superficie del planeta. Pues les agradezco mucho haber
escuchado esta ponencia. Muchas gracias, Ambrosio. Hola. Perdón, ¿este es un libro tuyo, David? Sí, este es una colección de mis ensayos. Ah, estupendo. ¿Y esto dónde se puede adquirir? Está en siglo XXI y está también en la división de sociales de la UAM Xochimilco. Ok, Página muchas web. gracias. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos el espacio para, tenemos unos pocos minutos para preguntas, comentarios que tengan a las tres ponencias presentadas. Así que estoy atento. Déjenme ver comentario de Lili Mendoza sobre lo que menciona María Alejandra. Leo este que ya está, de los dispositivos para eliminar las personas originarias o indígenas. Es sorprendente porque efectivamente parece que el Estado lo hace completamente consciente. Bueno, es un comentario. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Ya está aquí Raúl, Eurídice, Manuel, ¿dónde está? Que seguramente ha de tener comentarios. Manuel, perdón, empezamos por Eurídice, no sé quién levantó primero la mano y después Raúl. Gracias. Eurídice, por favor. Muchas gracias. Bueno, para Carlos, comentarle que recientemente conocí el estudio del el equipo que hay en el Instituto Nacional de Investigación, del Instituto Nacional de Nutrición, sobre el seguimiento de la dieta de los niños y adolescentes. Entonces, ellos se acercaron con nosotros a la Universidad Pedagógica porque el problema es impresionante en el país. Los niños entran al preescolar y a la primaria, pero la gran transformación es de cuarto a segundo año de secundaria. Entonces, te paso el material. Ellos estaban muy preocupados porque justamente en esa transición de cuarto año de primaria a segundo año de secundaria, fundamentalmente es cuando se adquieren los malos hábitos que están generando todo el problema de diabetes. Y también se acercaron porque su preocupación mayor es en las sierras de todo el país. O sea, donde hay una crisis con el problema diabético, los Altos de Chiapas, las diferentes sierras del país. Entonces es una tragedia que justamente por problemas de agua potable, por N cantidad porque además se está mandando toda la basura chatarra con la reorganización del mercado hacia las comunidades. Entonces te contacto con el equipo de nutrición, creo que es muy interesante, y la parte de tratamiento, pues he tenido posibilidad de estar en contacto con Jimena. Jimena Pérez es la directora en Semarnat de bueno, es todo lo de patrimonio biocultural. Entonces están haciendo un rescate impresionante de el uso de las medicinas, de todo lo que son plantas tradicionales con uso medicinal. Yo realmente ya la vida no me da, pero están haciendo ciclos por cada uno de los aparatos del cuerpo humano, el digestivo, el todo el sistema nervioso junto con el cerebro. Ellos tienen incluso plantaron aquí aquí en la Ciudad de México, tienen invernaderos de plantas tradicionales que están haciendo acopio de todo el país. Entonces igual te paso los datos. Creo que con ambos son equipos que tendría mucha resonancia el trabajo que estás realizando. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Raúl, por favor. Así, gracias, Ambrosio. Dos comentarios, uno muy rápido. Un reconocimiento al simposio y quiero hacer una breve historia. En 1975, que empezaron los coloquios de filosofía, el tema, los dos grandes temas eran
marxismo y analítica. Costó mucho trabajo que entrara feminismo, después mucho trabajo, filosofía mexicana, hermenéutica nadie lo aceptaba, y ahora es inimaginable que hayan estos temas en algo que organiza la Asociación Filosófica. Felicito esto. Y una pregunta al doctor Barkin, porque me interesó mucho el tema que está trabajando y me interesó mucho esto que dijo de las zonas piscícolas en Yucatán, pero en la zona también, en las zonas de Yucatán y en las zonas de Campeche, sobre todo en la zona de Campeche de los Chenes, hay siembra de maíz transgénico y está fumigada con glifosato, y eso ha dañado muchísimo a la producción mielera, sobre todo de la abeja melipona. En Campeche, en esa zona, en toda la península, que ha habitado o que ya no pueden exportar miel ni a Europa ni a Estados Unidos porque no la aceptan precisamente porque viene contaminada con glifosato. Lo que quiero saber es si tienen alguna investigación ellos sobre este problema. Muchas gracias, Raúl. Manuel, ¿no quieres intervenir de una vez o alguien más? Porque después va a haber poco tiempo. Manuel, por favor, ya que fuiste varias veces interpelado por David. David, es importante seguir consumiendo maíz y elote. Yo creo que... No antojes tanto que no tenemos esas mazorcas aquí. Hombre. Yo ya voy terminando uno, así que ya... De modo, me parece que es un tema muy importante reflexionar y que ahora se esté llevando en el terreno de la filosofía, que es justamente el pensar, y que pensar nuestra realidad, pensar nuestra vida, y efectivamente hace falta esta organización, y ojalá que pudiéramos planear algo más, ahí con el doctor Ambrosio, Xochitl, o todos los que quieran, ¿verdad? Junto con el doctor Barkin, de pensar justamente hacia esto, invitar ahí, hay un señor que lo conocí ya hace rato, el Joseph Van der Hoek, que él está en Oaxaca, justamente hemos dialogado y conversado, que me parece que también es una parte muy importante para recuperar este pensar, esta lucha, digamos, porque al final es una lucha, como usted lo coloca, digamos, este sujeto revolucionario, que me parece que es un nuevo concepto, digamos, en el sentido de que asumir la responsabilidad y asumir nuestra situación en la vida. Yo creo que ese es el punto, digamos, como principios éticos en esta relación con la naturaleza, con la madre tierra, y que eso hace falta mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, porque si nos dormimos, seguramente que las empresas u otras organizaciones no están dormidos, digamos, están trabajando las 24 horas para cuartear, para rupturar, para fisurar las relaciones colectivas de las comunidades. Eso es una realidad. Están trabajando a marchas forzadas ellos, ¿no? Yo creo que eso tenemos que empezar a hacer una red de trabajo también nosotros, que me parece que es una responsabilidad de cada uno, ¿no? Entonces, felicidades a todos, felicitaciones a todos, y las ponencias que estuvo, me parece que en estos términos, digamos, de la salud, en términos de la política, en términos, digamos, de cómo se está viendo también hacia los pueblos originarios, yo creo que es donde tenemos que hacer un esfuerzo y una fuerza también entre todos. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Leo un comentario que se me había pasado y Lilian me hizo favor de señalármelo. El comentario de Ana Laura González Zambrano. Esto es en relación a la ponencia del doctor Juan Carlos García Cruz. Muy interesantes reflexiones que nos llevan a pensar en un primer momento la necesidad de reconocer cómo se lleva a cabo la movilización del conocimiento en estos pueblos originarios, tanto dentro como fuera de ellos, en torno a temas de salud y en particular sobre la diabetes. Bueno, son comentarios, pues creo que la única pregunta específica fue en relación a David Barkin. Los demás son comentarios, tanto a Juan Carlos como a Mariel,
pues no sé, David, si quieras decir, contestar algo, o antes quieran alguno, un breve comentario, Mariel o Carlos. No fueron preguntas, fueron comentarios, pero si quieren decir algo para que cierre el doctor Barkin. Bueno, creo que adelante, David, por favor. Ok, muy bien. Raúl, me da mucho gusto poder decir que el decreto del 31 de diciembre de 2020 de prohibir a partir de 24 el uso de glifosato, la importación y el uso de glifosato en el país, es resultado de preocupaciones como las tuyas, y de la movilización de la red de Sin Maíz No Hay País y Maíz para Todos. Eso es extraordinariamente importante, y tu reflexión respecto a la abeja melipona es muy, muy acertada. Yo terminaría agradeciendo también a tú, Ambrosio, tú, Manuel, a la generosidad de permitir un lego economista de asociarme con, integrarme aquí en esta discusión, pero yo quiero terminar también señalando algo para Carlos, porque a mí me preocupa si vamos a examinar el problema de diabetes en el plano cultural, en el plano de distintas formas que él estaba planteando, pero el plano fundamental es un plano político. Erudice lo puso muy claro. Mientras que México es uno de los consumidores, es el segundo consumidor más importante en todo el mundo de Coca-Cola y otros refrescos, a pesar del impuesto. Mientras que estemos permitiendo la invasión de las propagandas. Ella hablaba de que del cuarto año de primaria al segundo año de secundaria es la transformación en la dieta. Eso es resultado de la propaganda, de las máquinas de transmisión de información a través de televisión, a través de radio, etcétera. Bueno, pero el problema es un problema político, y es uno de los muchos problemas políticos que tenemos que enfrentar como sociedad. Muchas gracias. Bueno, es que llegó otra pregunta para Mariel, y a lo mejor quieres decir, Carlos, algo. Lo que voy a hacer es leer la pregunta para una respuesta de 1 minuto, porque ya estamos sobre el tiempo de cada uno de ustedes. Entonces, leo la pregunta. Bueno, primero, Carlos, si quieres responde. Bueno, sí que, muy rápido. Sí. Gracias, Eurídice, por la información. Sí te lo agradecería mucho. Es sumamente relevante, sobre todo es el sector, el de la niñez, el que también es el que me interesa mucho. Y bueno, para ser muy sintético, sí tiene toda la razón, doctor. De hecho, el asunto para llevar a cabo este proyecto es precisamente generar una política pública, y una política pública que no se ha podido alcanzar. O sea, siempre son acciones, estrategias, y en un momento son acciones, estrategias, y siempre nos dan la vuelta como sociedad, hay que decirlo claramente. Entonces, tenemos que incentivar una política pública de largo alcance, o sea, con todo esto que implica, desde los etiquetados, desde las prácticas que se tienen en los hábitos, desde el incentivo, las alternativas, la prevención, y eso solo lo podría agrupar una política que responda, como seguramente lo está pensando, en un modelo democrático, una política donde participen los actores, y sobre todo, pues ya abordemos este problema, porque así
así ya puntual, de manera puntual, y también pues decirlo, ¿no? O sea, ha sido el problema de todos los sexenios, no solo de uno. Entonces tiene que ser asexenal, o sea, dejarnos esta parte de que esta política no le pertenece a alguien, no al presidente de hace 12 años, ni al de hace 6, ni el de ahorita, no, es una política de los mexicanos. Entonces, totalmente de acuerdo y justo ahí es donde estamos trabajando. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Mariel, ¿ya leíste la pregunta? La leo. Bueno, ahí la tienen todos. Si quieres directamente responderla, si eres tan amable. Sí, muchas gracias. Sobre si es posible formar a los médicos, me parece que sí. Me parece que en lo individual pueden hacer un ejercicio reflexivo, crítico, ideológico de lo que van a hacer, y el mecanismo sería la objeción de conciencia médica. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariel. Muchas gracias a todos. Un comentario sobre el comentario de David. Oye, no eres ningún exógeno. Si la filosofía, aprendiendo, fíjate, de la conferencia de ayer de Manuel, ¿no? Y de la presentación de su libro, la diferencia entre la filosofía de los pueblos originarios es que la filosofía es patrimonio de todos son filósofos, y no se piensan como una élite reducida que nos decimos filósofos porque tenemos un título de filosofía. Entonces, obviamente, al contrario, yo creo que también hay que revolucionar y transformar la filosofía. Una anécdota y termino. Hace 5 años, en el Congreso de Chiapas, te voy a decir, hubo una mesa plenaria, ninguna conferencia magistral y una sola mesa plenaria al inicio. ¿Sabes quién la formó? Lo has de conocer. Admiradísimo humanista, sociólogo, economista, Otua, François Otua. Si no lo conoces, te mando su libro. Claro, ya murió. Murió, qué pena, poco después de que nos dio esa plática. A sus, Sí. a sus 90 años fue emocionante oír su conferencia, que coincide mucho con tus planteamientos, por cierto, David, coincide mucho. Sí, pues colaboramos durante muchos años. Ah, mira, pues es lo que me imaginé que se conocían. Él dio la conferencia magistral acompañado por el brazo izquierdo de Samuel Ruiz, que es Gonzalo Ituarte, ¿no? En Chiapas, y que nos dio una conferencia maravillosa sobre cómo se transformó la iglesia y cómo se transformaron el STLN a raíz de ese diálogo entre iglesia y eclesiastes. Ya no me acuerdo cuál es el término, organizaciones eclesiásticas de base, no recuerdo el término, ¿no? Eso es. Y finalmente Pietro Ameglio, que es un mediador muy comprometido. Y eso es la filosofía que nos interesa desarrollar, la de ellos, la que estamos discutiendo aquí. Así que esta es su casa filosófica, igual que la de todos nosotros, ¿no? Esa es la idea. Y Manuel pues nos ha puesto el ejemplo de cómo concebir la filosofía en un sentido revolucionario. Muchas gracias. Los invitamos, quien quiera estar aquí. A continuación viene una presentación de un libro, pero sí no es sobre este tema estrictamente, es sobre modernidad y de Francisco Piñón, profesor de la UAM Iztapalapa. Y mañana los esperamos, la última mesa, que va a ser sobre conquista. También va a estar Francisco, voy a estar yo. Yo voy a hablar de un michoacano que nació en Toledo y que es el crítico más radical de la conquista, que es Alonso de la Veracruz. Alonso de la Veracruz. No hay y esa radicalidad la aprendió de los pueblos purépechas, porque Así vivió es. entre ellos muchísimos años, ¿no? Voy a hablar un poco de él. Y bueno, pues las ponencias de ahora espléndidas, todas las de la sesión de la mañana, las de la tarde. Realmente yo he llenado muchos cuadernos y creo que esto es la fiesta, ¿verdad? La fiesta de un congreso en la que hablamos y aportamos nuestras semillas de muy diferentes maíces. Lástima que Manuel no nos puede convidar de ese elote que se nos antojó a todos, ese elote tatemado, que se ve delicioso, ¿verdad? Pues al menos palomitas de maíz. Por cierto, que está desapareciendo, me han dicho, han de saber, el maíz palomero en México. Ya no hay, porque, no sé, también un exterminio que ha habido de ese maíz palomero, que le llamamos palomero, que ya no hay, no sé por qué, pero es muy difícil encontrarlo, ¿no?
pues muchas gracias a todas y todos, y muy especialmente también a nuestro staff, a Lilian, a Brenda, a Ana, muchas gracias a todas y todos ustedes. Bueno, hasta pronto. Nos vemos.